Islandia. Mucho se ha dicho de esta isla milagrosa. ¡Qué extraterrestre y poderoso parece este lugar! ¡Qué caro es vivir aquí y qué caprichoso puede ser el clima! Después de oírlo todo, me pareció haber recorrido estos caminos muchas veces, presenciando estas cascadas. Pero solo cuando visitas estos lugares aparentemente inexistentes, los adornos de la imagen en pantalla cobran vida y se convierten en personajes de pleno derecho de este fantástico viaje. ¡Volcán a la vista! Tiburón islandés. Y como muchos otros, este viaje era lo primero en mi lista de sueños, así que quería venir lo más preparado posible. Basándome en todo lo que he aprendido sobre este país, aquí tienes una lista de cosas que necesitas. Ropa para el frío, ropa para el calor, ropa para la lluvia, una pequeña provisión de comida, un botiquín de primeros auxilios y cámaras. Muchas cámaras. Y tarjetas de memoria, muchas, porque en Islandia te vas a quedar sin tarjeta de memoria en 0, y por supuesto internet, para publicar todo este contenido en Instagram. Esto lo necesitaré durante mi escalada en Riga. El centro histórico es ideal para pasear unas horas entre vuelos. Entre los lugares de interés se encuentra quizás el monumento más escalofriante del mundo, dedicado a los músicos de Bremen. Nos alejamos a toda prisa de esta escultura hacia el aeropuerto de Keflavik, que nos recibe con el típico cielo nublado islandés. Pero no pensamos quedarnos mucho tiempo allí y nos dispusimos a matar 2 pájaros de un tiro. Nos alojamos en un hotel y alquilamos un coche. Nuestro alojamiento para este viaje será una autocaravana alquilada en un Fiat Ducato. Tiene todo lo necesario para vivir aquí cómodamente durante meses, por no hablar de una semana. Una mesa de comedor en la entrada se puede convertir en cama, 2 literas más sobre la cabina del conductor y 2 más en la cola. Como es habitual en la casa, hay una mini cocina con cocina de gas, fregadero y vajilla para 5 personas, además de un frigorífico bastante grande y una ducha y un inodoro de tamaño completo. Sin embargo, decidimos optar por esto último enseguida para no tener que cargar con la basura. Y por supuesto hay elementos básicos como climatizador, cajones de almacenamiento y un enorme maletero en la parte trasera, con espacio para todo lo necesario en un viaje largo. En general, este tipo de transporte turístico ofrece cierta libertad de movimientos y ahora nos dirigimos a nuestro primer y muy importante destino. Cuando tienes un hotel sobre ruedas, un buen complemento es un restaurante sobre ruedas, para el cual tendrás que comprar comida. Generalmente me gusta ir a tiendas en nuevos lugares y ver cuánto cobran los locales y comparar precios. E Islandia me resultó particularmente interesante en este aspecto. Por alguna razón me asustaban un poquito esos precios tan exorbitantes de la comida en Islandia, pero de hecho, todo en el supermercado puede ser un poquito más caro que en nuestro país. Y algunos productos son incluso más baratos. Mi conclusión fue un poco precipitada, ya que los precios son similares a los de los alimentos no perecederos. Pero para todo tipo de productos agrícolas como carne y huevos y por supuesto frutas y verduras, son caras. Oye, por cierto, el skyr es un yogur espeso y bajo en grasa, nos encantó, igual que el salmón marinado y cordero local. Bueno, sí, son un poco caros, pero asarlos en una barbacoa desechable para cenar es un verdadero placer. Pero volviendo al aspecto económico, una compra grande para 5 personas para los próximos 4 días nos ha costado 250 €, lo cual me parece más que suficiente. Es curioso que Islandia no tenga ferrocarril y nuestro tren improvisado de las casas sobre ruedas bien podría ser el más largo de la isla ahora mismo. Ayer fue un día...
Mientras nos preparamos, os voy a contar un poco sobre nuestro plan. Recorreremos Islandia por la famosa circunvalación número 1, la ruta más popular para una primera visita. Y nuestro objetivo es llegar al máximo número de lugares posible en 7 días. Por cierto, acabamos de llegar al primero. Thingvellir es ese lugar donde se unen las placas tectónicas de Norteamérica y Europa. Así que la frontera entre Norteamérica y Europa pasa por debajo de nosotros, en algún lugar de este lugar. Además de su geografía, Thingvellir también es importante desde un punto de vista político. Los primeros colonos vikingos celebraban sus reuniones aquí en el primer milenio. Y este lugar se llamaba la Roca de la Lee. Y lo más interesante es que estas reuniones no se han detenido, simplemente han evolucionado y se han trasladado a Reykjavik. Hoy en día es el parlamento en funcionamiento más antiguo del mundo. Vale, hoy en día Thingvellir es un parque nacional, una auténtica representación de Islandia. Hay un enorme lago, entre acantilados rocosos, campos de lava cubiertos del famoso y protegido musgo islandés. Y por supuesto, como es habitual en Islandia, una cascada. En cuanto a la primera experiencia con las cascadas islandesas es muy bonita, pero comparada con lo que vimos a continuación, es diminuta. Además de las experiencias contemplativas, este parque nacional ofrece otra actividad, el lugar de buceo sílfide. Pero por supuesto no dejan entrar a nadie, se necesita una licencia internacional. Y buceadores de todo el mundo acuden a Sílfide porque esta falla se considera la verdadera frontera entre Europa y América. Bajo el agua puedes tomar esta foto de la unión de 2 continentes. Hay tantos milagros bajo el agua y bajo tierra en Islandia como en la superficie, y una de estas maravillas subterráneas únicas se encuentra cerca de Thingvellir, el famoso parque de géiseres. Esta cosa humeante detrás de mí es el primerísimo geyser descrito en la historia llamado Geysir. Es su nombre original y la palabra geyser proviene de una palabra islandesa que significa flujo. Y solo se pueden ver cosas así en 5 lugares del mundo. En Islandia, Kamchatka, Nueva Zelanda, creo que en Chile y no sé, se me ha olvidado, pondré un subtítulo por aquí. Este es el original, pero lleva mucho tiempo dormido. Aquí hay uno un poco más pequeño, pero no menos hermoso. Vamos a ver qué son estos géiseres. Son bolsas subterráneas de agua calentadas por el magma cercano y cuando alcanzan la temperatura de ebullición salen en una potente corriente. Mientras la caldera se calienta, se forman charcos calientes en la superficie, alrededor de los cuales se congrega muchísima gente. Míralos con sus teléfonos móviles y sus cámaras, como si fuesen cazadores, esperando a que explote. Este fenómeno suele ocurrir entre 5 y 10 minutos. Una corriente de agua hirviendo, tan alta como un edificio de 9 pisos, surge del suelo. Se disipa en el aire y todos se quedan allí como si nada hubiera pasado. Pero la vista es impresionante, y a vista de pájaro los grandes géiseres parecen un portal a otro universo. Hay otro regalo subterráneo islandés que parece igualmente alienígena. Estos son campos de las llamadas fumarolas o fumarola. No sé cómo se pronuncia correctamente, pero la esencia es algo así. Eso es magma, fluye bastante cerca de la superficie terrestre, interactúa con fuentes subterráneas y produce este tipo de vapor con un olor extremadamente desagradable. La raíz de la palabra fumarola podría ser fu, porque huele a todos los huevos podridos del mundo y probablemente sea el único lugar de Islandia donde todavía es razonable usar mascarilla. Por cierto, el magma puede emerger del suelo, no solo en forma de gas maloliente, sino también en su forma natural. Pero hablemos más sobre eso más adelante. Por ahora adentrémonos en el tráfico típico islandés, a continuación en el programa. Un atasco islandés. En las carreteras de Islandia es mucho más fácil meterse en un atasco de ovejas y caballos que de otros coches. Pero esto no nos detuvo y nuestro tren llegó a la estación de la primera gran cascada como estaba previsto.
Gullfoss significa cascada dorada en islandés. Para los vikingos era un gran reto aprender la traducción y no absteneros de hacer bromas sobre la lluvia dorada. La cascada consta de 2 partes, la parte superior de 11 metros de altura donde la corriente del río rompe en espuma y la parte inferior donde toda esta agua cae en un amplio arroyo desde 20 metros de profundidad hacia un cañón cada vez más estrecho. Parece que no hay nada más que decir, excepto que es épico. Sí, nos espera más de una cascada en este viaje, y para evitar etiquetarlas a todas de la misma manera, haré mi propia lista subjetiva de las mejores cascadas islandesas. Es bastante irónico que la dorada Gullfoss no me haya llevado ni siquiera al bronce. ¿Qué opináis? Adelantémonos un poco en el tiempo. La cascada de Godafoss ocupa el 5º lugar. La vimos al final de nuestra ruta y para entonces, las emociones de todas las cascadas que habíamos visto ya se habían disipado un poco. Aún así, es bastante hermosa. Venga, sigamos. La siguiente cascada a la que fuimos el mismo día es perfectamente visible desde la carretera. Y aunque la amplia Gullfoss se asemeja al Niágara, esta probablemente evoca asociaciones con Bali. Está rodeada de vegetación y el caudal aquí no es tan rápido, así que se puede acercar desde abajo casi hasta la base. Seljalanfoss, cuyo nombre apenas puedo pronunciar, es famosa porque se puede ver no solo de frente, sino también desde atrás, rodeando la hendidura en la roca. Estaba bastante mojado, pero valió cada gota. Este es el precio del contenido. Me han dicho que acabas de limpiar el suelo del remolque. Mira lo que te traigo. Oye, ¿no puedes lavarte los pies fuera? Oye, tío, no seas así. Lávate los pies. Sí, lávatelos. Y este chaval tan majete ocupa el 3er puesto en mi lista de éxitos. Me voy a lavar los pies en el río para que me dejen subir a la caravana, así dirigirnos a uno de los sitios más populares de Islandia. Vamos con mucha prisa, sin apenas notar la preciosa puesta de sol, intentando llegar a ese lugar antes de que oscurezca. Este es el famoso lugar del accidente del portaaviones estadounidense, más conocido como el avión de Instagram. ¿Te cuento la historia? En 1974, un avión Douglas DC-3 del ejército de los Estados Unidos sobrevolaba Islandia cuando sus motores se congelaron y realizó un aterrizaje forzoso en la playa de Solmeheiðarsandur. Bueno, la tripulación sobrevivió, pero la aeronave no pudo ser reparada. Los estadounidenses se rascaron la cabeza, le quitaron todo el interior y dejaron la carcasa del avión donde había caído, para deleite de muchos turistas. Oye, ¿quién eres? Venga, sal de ahí. Los islandeses también decidieron que el esqueleto de un avión en una playa volcánica negra era una oportunidad fotográfica digna de ser fotografiada. Y lo convirtieron en un monumento local oficial. Y quizá lo único que limita el número de visitantes a este lugar es el sendero de 3,5 kilómetros cubierto de arena volcánica. Pues ya veis, no hay mucho que ver aquí. Desde el punto de vista técnico el avión parece estar vacío y es bueno que aún no se hayan encontrado piezas para hacer souvenirs. Pero desde la perspectiva del surrealismo de la escena, el océano, la arena negra y el avión plateado, es un lugar verdaderamente extraordinario. Hoy hizo un tiempo perfecto, ya cumplimos con todo lo planeado y ahora nos dirigimos a pasar la noche en un lugar nuevo y hermoso. Cada día paramos en un nuevo camping a lo largo de la ruta. Si la primera noche fue en medio de un campo abierto, la segunda es mucho más fotografiable. La desventaja es que las duchas son de pago y esta cascada es gratis.
La ventaja de acampar en una cascada es que es precioso. La desventaja es que hay cola por la mañana para sacar una foto para Instagram. Pero a pesar de su fama en Instagram, Skogafoss quedó en 6º lugar. Alguien tenía que estar ahí. Bueno, ya os he contado lo de la cascada gratuita del camping. Ahora es el turno de las duchas. Sí, en Islandia hay muchas fuentes de agua caliente, pero muchos campings tienen máquinas como esta que solo aceptan monedas de 100 coronas que hay que cambiar en otro sitio. Te dan agua caliente durante un par de minutos en la ducha y claro, esos minutos siempre se acaban en el momento oportuno. Vale, mi queja sobre la ducha probablemente se deba al clima. ¿Y cuál es el mejor lugar para ir con este clima? Así es, a la playa. Hay muchas playas negras en Islandia, pero Reykjaneseyjar es la más famosa. Para no confundir a los turistas, se suele llamar así por la cercana ciudad de Vík. La playa negra de Vík es uno de los iconos de Instagram islandés, pero hoy está un poco húmeda. Y hay algo que ver aquí incluso con este tiempo. En primer lugar, la arena negra cubierta de espuma blanca es una pasada. En segundo lugar, las formas geométricas uniformes al pie de las rocas más cercanas e incluso se puede escalar un poco en los famosos pilares de basalto aquí en la playa. Y la atracción más espectacular de la playa en todos los sentidos son las formaciones rocosas de Reynisdrangar. Según la leyenda, estos son troles petrificados por el sol que atraían barcos hasta aquí y en la actualidad atraen a turistas con cámaras. Oye, y si tienes mucha suerte, quizá puedas ver alguna foca real muy cerca de ti. No muy lejos se encuentra el punto más meridional de Islandia. Suspiramos y cuando las texturas se cargan un poco mejor, todavía hay algo que ver allí. No tiene mucho sentido ir a Dyrhólaey cuando llueve porque no podrás disfrutar de la icónica vista, uno de los principales símbolos de Islandia. Vale, ya hicimos un viaje hasta aquí, pero cuando el tiempo fue más propicio. Hemos dejado atrás la sombría Vík y nos dirigimos al sur de Islandia, donde el tramo principal de la carretera fue el más difícil de construir. Son los ríos islandeses, que se extienden desde los glaciares y sus amplios canales son impresionantes vistos desde el avión. En 1974 se cerró la circunvalación de esta ciudad para construir el puente más largo del país, que curiosamente solo tiene un carril y conecta la playa más famosa con el glaciar más famoso. Vale, cuando estábamos en Vík me empapé hasta los huesos y me quedé sin chaqueta, así que tuve que parar en el supermercado de camino y comprar este elegante impermeable islandés. Y no es que este vídeo ahora trate sobre moda islandesa, pero hay que ir un poquito apañado. Sí, un poquito apañado hay que ir. El impermeable más sencillo de la tienda que costaba $100 sobrevivió a todas las adversidades de este viaje y se veía un poco mejor que los impermeables de plástico del supermercado. Vale, fin de la sección de moda. Volvamos al glaciar.
Vatnajökull es el glaciar más grande de Islandia y uno de los más grandes de Europa. Abarca el 8% del territorio del país y para comprender su magnitud, su hielo es del tamaño de 10 ciudades como Kiev o la isla griega de Creta. Para comprender realmente su magnitud, habría que hacer una excursión de varios días. Por supuesto no tuvimos tiempo para eso, solo visitamos una de sus lenguas, que desemboca en el lago, pero incluso desde la distancia, parece increíblemente increíble. Mierda, volé 1,5 kilómetros y empezó a llover, como siempre. Ni siquiera me acerqué a la lengua del glaciar. La zona es simplemente gigantesca. Cabe destacar que, sin un dron, toda esta maravilla está bastante lejos de nosotros. Y menos mal que hay un lugar cerca donde se puede ver todo este hielo de cerca. Vale, se trata, por supuesto, de la famosa laguna azul del iceberg. Pero el clima sigue siendo típico de Islandia y no es muy propicio para despegar y contemplar toda esta belleza desde el aire. Pero ¿y si la vemos desde el agua? Esta es una masa de agua absolutamente única. Por un lado es el lago más profundo, con un cenagal de casi 300 metros de profundidad, y por otro solo tiene 70 años. En la primera mitad del siglo XX ni siquiera figuraba en el mapa. El glaciar caía directamente al océano, pero empezó a derretirse muy rápido y dejó una enorme cavidad llena de la misma agua y fragmentos del glaciar de diversas formas y tamaños. Oye, qué buen balance tiene mi cámara de azules. Bueno, es lo que tiene, es un planeta azul. El viaje en barco anfibio y tener la oportunidad de tocar el hielo cuesta unos 35 euros. Bueno, con este tiempo parece la mejor manera de pasar el tiempo en la laguna de los icebergs. Nuestro viaje continúa hacia el este y esta parte de Islandia ofrece algunos de los paisajes más hermosos. Enormes rocas se ciernen sobre la carretera y todo lo que no es roca está densamente cubierto de vegetación. Y esta vegetación no crece sola. Los islandeses la cuidan y la protegen del peor enemigo después del mal tiempo. Aquí viven 5.000 renos. El gobierno asigna específicamente una región, que es donde nos encontramos ahora, en el sureste de la isla. Cada año el gobierno los cuenta y, si superan el número, los matan para que no se coman la hierba. Durante aproximadamente mediodía superamos pasos de montaña en el este de Islandia en camino hacia nuestro siguiente y asombroso destino. Llegar a la cascada Hengifoss no es suficiente, hay que caminar 1 hora más desde el aparcamiento. El camino a la cascada es bastante corto, pero para quienes no estén preparados puede resultar bastante tedioso, ya que al principio hay una pendiente pronunciada y luego hay que caminar un poco así a lo largo del río. En el camino hay que tener más cuidado al pisar, ya que podría haber otra cascada debajo. Personalmente me cuesta mucho creer que toda esta belleza surgió de forma natural. Estos son los mismos pilares de basalto que en la playa de Vik. Y ojo, spoiler, en la siguiente ubicación...
Oye, no dije plato por casualidad, es que me viene a la mente una idea como si hubieran sacado un enorme pastel de tierra con una cuchara y dentro hubiera pasteles de chocolate rellenos de fruta, de los que por alguna razón caía agua desde una altura de 130 metros. En realidad el chocolate es tierra basáltica y el relleno de fruta son capas de arcilla. ¿Cuánto cambia la percepción? Mira, incluso las ovejitas de los pastos cercanos vienen a verlo. En general, la cascada en sí es bastante poco profunda, como si alguien hubiera distorsionado el agua allí arriba. Pero su entorno con esos anillos rojos es realmente impresionante. Oye, se parece a Krivoy Rock. Llevo mucho tiempo aquí en Islandia, y año tras año veo a mis colegas encontrar parientes en Bali y Niágara. Pensaba que era el único en el mundo y que no había otros como yo, pero hoy se me abrieron los ojos. Krivoy Rock. Gracias, viajero de Ucrania. Vale, en general no sé qué lugar ocupará esta cascada en mi lista final, pero creo que estará entre las 3 mejores. Hengifoss ocupa un merecido segundo puesto, y nos teletransportamos a la siguiente parada a unas horas de distancia. Este lugar se convirtió en el rey de todo este universo basáltico, pero resultó ser un poco diferente a cómo lo vi en las fotos. Este es el cañón Sturlagil. Un río glacial ha fluido aquí durante muchísimos años, tallando estas formas de basalto perfectamente planas. En 2009 se construyó una central hidroeléctrica, el nivel de agua bajó y estos pilares aparecieron ante la gente. Y la gente viene aquí a tomarse fotos con un hermoso cañón con agua turquesa fluyendo a través de él. Pero ahora tiene este color café con leche y en teoría debería verse así. Vinimos a Egilsstaðir a pasar la noche, y allí vi un edificio de apartamentos por primera vez en Islandia, lo que significa que en este país las cascadas gigantes resultaron ser menos raras que los edificios de paneles. Decidimos seguir las tendencias urbanas locales y nos instalamos en un grupo de autocaravanas en nuestro patio. Y el clima permitió que todos los equipos se reunieran por primera vez al atardecer para una barbacoa y charlar, después de lo cual íbamos a acostarnos temprano, pero algo especial sucedió esa noche. Vale, ahora intentaremos fotografiarla en un lugar sin luz externa. Esto se llama aurora boreal o luces del norte, por si no quieres presumir. Si intentas comprender la ciencia detrás de este fenómeno, se trata de partículas cargadas que el campo magnético terrestre dirige hacia los polos. Para ellos es como ver una puesta de sol, pero cuando la ves por primera vez, incluso con el más leve resplandor te deja sin aliento. Llevamos varias horas buscando lugares sin contaminación lumínica y donde estas luces fueran visibles en el cielo. Bueno, la búsqueda está siendo emocionante, pero yo creo que ya va siendo hora de dormir. Cuando el plan es levantarse a las 9 de la mañana y buscar un resplandor nos rompe un poco la rutina. Tuvimos que estar de pie con un trípode hasta las 2 de la madrugada para capturarlo en largas exposiciones, y habríamos estado allí aún más tiempo si no hubiera estado todo cubierto de nubes. Espero que más adelante en este viaje pueda capturar este maravilloso fenómeno. Y si ocurre, lo publicaré aquí mismo. En este viaje vivimos el resplandor en 4 lugares diferentes, pero el más brillante fue la noche antes de nuestro vuelo de regreso. El cielo ardió durante media hora, con una auténtica hoguera verde. ¡Míralo!
La flora que nos rodea ha desaparecido y en algún lugar en medio de este desierto se encuentra una auténtica cascada islandesa. Dettifoss es la cascada más grande de Europa por el volumen de agua que fluye por ella cada segundo. Y para apreciar realmente su magnitud, creo que vas a tener que acercarte un poquito más. Junto a esta cascada te sientes como un grano de arena y ninguna cámara puede capturar la fuerza de este lugar. Pero puedes intentar mostrar su magnitud. Mira, aquí hay fotógrafos en la orilla opuesta. Y aquí está el agua. En resumen, es un lugar realmente imponente. Literalmente a medio kilómetro de Dettifoss se encuentra su cascada más joven, o más antigua, que aún se encuentra río arriba, Selfoss. Selfoss tiene el mismo volumen de agua, pero la cascada se extiende a lo largo de varios cientos de metros, por lo que hay más arroyos y son mucho más tranquilos, lo que le da su encanto especial. Vale, creo que ya te has dado cuenta de la potencia que tiene. Aquí tienes dos cascadas por el precio de una. Dettifoss se lleva un merecido primer puesto en mi clasificación subjetiva de cascadas islandesas. Y, por supuesto, seguimos adelante. Bueno, el clima era bastante frío y azul en las cascadas y para contrastar nos encontramos con la puesta de sol en el cálido y naranja lago Mývatn. A ver, una confesión. No solo el lago en sí es naranja, sino todo el entorno es naranja gracias a la increíble puesta de sol que tanto nos esforzamos por capturar. No es el lago en sí lo que está cálido, sino el complejo de piscinas termales. Hace un calor infernal. Es el atardecer. La gente bebe champán. Todo resopla y humea. Y hace calor. ¡Es una sensación genial! La central geotérmica más cercana resopla y humea. Suministra electricidad a los pueblos más cercanos y agua caliente a estas piscinas. La entrada costaba 40 €. Y hay piscinas termales en Islandia igual de buenas y mucho más baratas. ¿Pero habrá una puesta de sol así allí? Bah, lo dudo. Un recorrido por el lago Mývatn demuestra que toda la isla es el resultado de la actividad volcánica. En primer lugar, el lago en sí es volcánico, lo que significa que en su día hubo una erupción que dejó una laguna que se llenó de agua. En segundo lugar, hay un lugar llamado Dimmu-Borgir. Se trata de campos de lava congelados en forma de figuras negras, de un aspecto espectacular. Y en tercer lugar, si te fijas bien, todo a lo largo del camino está salpicado de cráteres volcánicos. Y ya lo ves, varían de muy pequeños a muy grandes. Así que con estos paisajes, Islandia nos daba una vaga pista de lo que nos esperaba. Vale, pronto os lo contaré, pero por ahora nos acercamos a uno de los fiordos más grandes de Islandia. Oye, los chicos de New Way tienen pensado un lugar ideal para hacer un picnic.
Y como dicen, donde hay una vista especial, hay un almuerzo especial. Una vista del fiordo Yakureiri. ¿Hay alguna vista mejor que esta para almorzar? No lo creo. Acompañaremos este paisaje con una degustación de hakarl, un plato nacional islandés y uno de los manjares más repugnantes del mundo. Es el famoso tiburón islandés podrido. Y para descubrir finalmente qué tipo de tiburón es y por qué está podrido, viajemos brevemente al oeste de Islandia, a una fábrica donde se elabora este manjar. Además de diversas partes del tiburón, también demuestran que su carne es un producto muy saludable y rico en proteínas, pero es casi imposible consumirlo sin alcohol. Dejaremos la degustación para más tarde, pero por ahora vayamos al taller local de secado de tiburones. Así los tiburones se capturan en algún lugar de los mares de Islandia y Groenlandia, se cortan inmediatamente en pedazos y se entierran en la arena para que drene todo el líquido tóxico de su interior. Después de eso, tras unas semanas se desentierra la carne y se cuelga de la piel para que todo lo que drene se evapore y se seque. Pero sinceramente no se evapora por completo. Después de unas semanas más, se baja la carne, se corta en pedazos, se envasa y se envía a clientes satisfechos. Bueno, la receta parece clara ahora, así que volvamos a nuestro almuerzo e intentaré explicar a qué sabe. Lo comes, pero la persona no tiene ni idea de por qué. Sabe a caballa salada. Pasan unos segundos y entonces ¡zas! Te golpea el regusto como si alguien te hubiera meado en la boca. Justamente. Oye, al final te va gustando, ¿eh? Sí, ya lo entiendo. hakarl es como una de esas pastillas que están en los lavabos. Y podemos decir que con hakarl comenzó nuestro largo viaje hacia el punto de partida. Y la ventaja de viajar por la carretera número 1 es que disfrutar del paisaje desde la ventana es un entretenimiento bastante bueno en sí mismo. Otra ventaja de toda esta logística es que en autocaravanas no tienes que parar a comer y puedes solucionar estos pequeños problemas sobre la marcha. El ambiente de un vagón de clase turista se mantiene según todos los cánones, con un ligero toque islandés. Nos dirigimos al último camping de este viaje por Islandia, y todo marcha como debe ser. Borja maldice en voz baja los límites de velocidad islandeses, mientras yo intento cargar todos los dispositivos a la vez. El resto, ya lo veis, disfruta del atardecer. Y de repente, ocurrió algo inesperado. ¡Volcán al frente! Y me gustaría decir que fuimos de los primeros y pocos que subimos a la montaña y presenciamos esta vista. Pero no somos una película de Indiana Jones, y la realidad es un poco más prosaica. Oye, solo hay tráfico camino al volcán. Pero mira cuántos coches hay. Oye, ¿esta gente sabía algo que no sabíamos nosotros o qué? Fotógrafos de todo el mundo han estado de guardia durante semanas en las inmediaciones del volcán esperando su actividad. Estábamos preparados para algo así, pero de hecho pasábamos por allí. Vale, dejadme deciros por qué hay tanto revuelo por aquí. El 21 de marzo el volcán Fagradalsfjall entró en erupción en una fisura fascinante y relativamente segura. Hablé sobre los diferentes tipos de erupciones en mi vídeo sobre Guatemala. Oye, así que, ¿qué esperas a verlo? Pero después lo ves. La erupción islandesa se convirtió en una verdadera estrella de Instagram, con tours especiales organizados y una página web con el estado actual del volcán. Los hoteles cercanos comenzaron a traer clientes con fotos y reservas. Ya, pero los campeones absolutos de la expectación fueron la banda de rock islandesa Kaleo, que grabó una actuación en vivo con el volcán de fondo. Después de esto, el volcán probablemente pensó que no se podía filmar nada mejor y se durmió durante todo el verano. Pero como un niño sin vacaciones, despertó de nuevo en septiembre.
La atmósfera es surrealista y un poco aterradora. Es como si hubiera un gran incendio en algún lugar, pero la gente no huyera, sino que se dirigiera hacia él. Esto, amigos, es indescriptible. Como una especie de organismo extraterrestre. Los flujos de magma cambian de forma. Se iluminan, salen y se arrastran hacia ti. Y da bastante miedo, la verdad, porque hace calor, como en un baño, y a veces empieza a fluir incluso más rápido. Ahora mismo se me está encogiendo el corazón. La lava de abajo ya ha recorrido aproximadamente 1 kilómetro y se ha endurecido un poco, así que subiremos más alto para ver los flujos frescos, y la vista a lo largo del camino parece como si un arroyo de montaña fluyera debajo, pero con una temperatura de más de 1000 grados. Luego hay gente que sube al volcán simplemente porque tiene mejor conexión a internet. Tras aproximadamente 1 hora de ascenso descubrimos el principal detonante de esta acción. El cráter del volcán rodeado de nubes y su propio humo parece verdaderamente el infierno. Ya no es posible verlo más de cerca, ya que bajo la capa de la lava endurecida podría haber una capa de lava fresca más adelante, así que es mejor no arriesgarse. Bueno, ya sé que sonará cliché, pero es la escena que se asemeja a ese sueño que tengo cada noche. El resplandor anaranjado de la lava reflejándose en las nubes. Estos ríos rápidos, caudalosos y abrasadores no parecen reales. De alguna manera este sueño quedó grabado en cámara. Un sueño el cual me resultó bastante difícil de despertar. ¿Has venido a trabajar a Islandia? El trabajo no es muy exigente, la naturaleza es impresionante y el sueldo es bueno. Gestiono unos 16 coches al día y se puede sacar algo de dinero. Oye, compra un esquí. Siéntate en un volcán y disfruta de la vida. Vale, no voy a resumir una vez más lo increíble que es Islandia. En cambio, compartiré algunas palabras sobre mis impresiones de viajar en autocaravana. La verdad es que es difícil encontrar desventajas en este medio de transporte, prácticamente porque un vehículo tan grande no puede circular por todas las carreteras y solo se puede pernoctar en zonas de acampada designadas. Estas son las leyes de este país. Además, según las normas, no se puede permanecer en la zona de descanso mientras el vehículo está en movimiento, por lo que el ambiente de la clase turista no cumple del todo con todos los cánones. Vale, venga, vamos a hablar un poco del precio que tiene viajar en un tren de este tipo. Además del coste del tour en sí, que es de 990 euros. Así que además del coste del tour pagamos 200 euros cada uno por la gasolina y el aparcamiento, y unos 100 euros más por persona por la comida de la semana. Y sí, 100 euros por persona puede parecer un poco caro, pero no comimos precisamente la comida más sencilla. Cenamos filetes de cordero, salmón, y aquí estamos todos dirigiéndonos con tristeza al aeropuerto de Keflavik y de vuelta a casa. Pero no. Borja y yo nos quedamos en Islandia y vamos a explorar lugares menos accesibles. Hola, hay viajes en los que casi todo no sale según lo planeado. Quizás esto sea lo que los hace más memorables. Así que vamos a los rincones menos turísticos de Islandia. Y de camino descubriremos por qué hay tantas iglesias en un país predominantemente ateo. ¿Es posible negociar con la policía local y las ballenas? Y por supuesto volveremos a admirar el paisaje extraterrestre de esta isla blanca.
Por entrar en contexto, este viaje tuvo lugar hace un año. Al principio, un grupo grande de amigos en autocaravanas recorrimos la isla por la famosa circunvalación número 1. Y fue un viaje increíblemente enriquecedor en el que Islandia nos mostró probablemente todas sus maravillas naturales. Ya hay un vídeo sobre esto. Y luego todos nos fuimos a casa, y Boris y yo nos quedamos una semana más y organizamos el transporte. De hecho, ese fue el final de la historia. Bueno, como el vídeo anterior sobre Islandia, comencemos presentando a uno de los principales protagonistas de este viaje. Aquí tenemos la Hilux del año 2020, una potente camioneta que consume mucho diésel, hablaremos de ello más adelante, y cuenta con tracción total y características para senderos. ¿Sabes? Nuestro Toyota tiene una función para mantener la distancia con el coche de delante. Vaya. Para Islandia esta función es tan útil como los intermitentes de un BMW, en mi opinión. Pero la función más importante es esta parte trasera. Es una autocaravana especial diseñada para camionetas pick-up, con espacio suficiente incluso para 2 familias o 2 personas grandes como nosotros. Hablaremos más adelante sobre su comodidad. Tiene un pequeño suministro de agua y gas, una estufa, una pequeña nevera y todos los utensilios necesarios para cocinar. En el mundillo de las autocaravanas es un punto intermedio entre una tienda de campaña en el techo y un depósito de combustible. El inconveniente es su espacio reducido para el equipaje y el hecho de que el precio del alquiler de una autocaravana así en temporada alta sea muy alto. Las alquilamos en Europcar y tuvimos mucha suerte de que fuera el final de la temporada turística, ya que Borja usa regularmente sus autocaravanas para sus viajes. Nos hicieron un buen descuento, revisaron cuidadosamente que todo funcionara y nos dieron permiso para irnos. Mira, los anteriores eran alemanes. ¡Ey! ¿Qué opciones hay? A ver... ¡Wow! Bitte warten. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí. Buenos días. Salimos de las afueras de Reykjavik y nos dirigimos hacia los fiordos occidentales. Esta es una península ubicada aproximadamente a 250 kilómetros de la capital. Esta es una península bastante grande, ligeramente más pequeña que Crimea. Está completamente cubierta de fiordos, de ahí su nombre. Debido a su lejanía de las principales rutas turísticas, es en primer lugar la parte menos visitada por turistas y en segundo lugar la menos poblada de Islandia. A primera vista, los fiordos occidentales no parecen mucho más pintorescos que la mayor parte de Islandia, pero lo que los distingue es la escasa afluencia de gente. Es raro cruzarte con otro coche. Aquí los vemos aproximadamente cada 10 minutos. Y esto no es sorprendente, ya que solo 7.000 personas viven en toda la península. Así son las zonas residenciales más densamente pobladas. Pero en su mayor parte los fiordos occidentales son un paraíso para los introvertidos. Cada persona vive de forma muy individual y hay mucha distancia entre casa y casa. Y además cuenta con toda la infraestructura necesaria para una cantidad impresionante de turistas. Tiene tiendas, campings equipados, pequeñas gasolineras de autoservicio e incluso hay un pequeño aeropuerto propio que vi por pura casualidad al despegar con un dron y girar hacia su dirección. Bueno, todo está conectado por carreteras, a veces asfalto, a veces grava y a veces algo más sinuosas. Los fiordos occidentales son un lugar bastante agreste, y los paisajes circundantes y la experiencia de viajar en coche me recuerdan de alguna forma a Noruega. Un pequeño dato para comprender mejor Islandia: en los fiordos occidentales viven 7.000 personas y están construyendo un túnel de 5,5 kilómetros a través de la montaña para facilitar el desplazamiento. ¡Fantástico! Sin embargo, para los países escandinavos esto todavía no es una fantasía. Bueno, y la labor del Estado es hacer lo mejor para sus ciudadanos con los impuestos que pagan. En Islandia el impuesto también es progresivo y alcanza el 46%. Bueno, mientras tanto nuestra primera parada es cerca de un hallazgo inesperado en la carretera.
Este barco demuestra claramente la falta de turismo en los fiordos occidentales, así que uno conduce tranquilamente por la carretera y se encuentra en la playa sin ninguna señal, sin ninguna marca en el mapa, solo con un pequeño letrero que indica que es el barco de acero más antiguo de toda Islandia. Aquí tiene una pequeña mesa y eso es todo. Creo que habría recibido un poco más de atención en otro lugar del país. Este barco ha tenido una vida bastante agitada. Fue construido en Noruega en 1912 y luego lo vendieron a diferentes países, hasta que fue comprado por balleneros islandeses en el año 50. Aquí trabajó diligentemente durante años recorriendo los fiordos. Si era necesario, rompiendo el hielo en aguas islandesas, hasta que en los años 70 las leyes balleneras se volvieron más estrictas y el barco se volvió apenas rentable. Y en el 81 fue dado de baja, abandonado a su suerte en esta orilla, como un recordatorio de que la naturaleza siempre vence al tiempo. Esta fue nuestra parada más larga del día, ya que pasamos el resto del tiempo en la carretera, porque cuanto más nos adentrábamos en la península, más difíciles eran los caminos, pero más hermosos los paisajes. Y el final de este primer día fue muy simbólico. Disfrutar de una maravillosa puesta de sol en la parte occidental de los fiordos occidentales. Claro que ver una puesta de sol tan perfecta el primer día es una excelente introducción a un nuevo lugar. Y aquí en el camping, por cierto, parece que incluso hay coches. Los fiordos occidentales no están tan vacíos como parecen. Vale, tenemos que cenar y encontrar un enchufe para recargar energías, y por la mañana os mostraré qué es este lugar al que llevamos viajando tanto tiempo. Además de la maravillosa experiencia de la primera puesta de sol en los fiordos occidentales, también fue la primera experiencia de pasar la noche en nuestra enorme autocaravana. Vale. Oye, se puede vivir. Dos de 1,92 centímetros. Pero aquí se está mejor. Sí, incluso se puede levantar de golpe. Generalmente como en una caseta para motos. Bueno, en resumen, como en una autocaravana. La altura es mejor de lo que esperaba. Esta apreciación se aplica generalmente al resto de la ergonomía de este alojamiento. Desde la zona central se abre un comedor completo, o si es necesario, un lugar de trabajo. Y luego, sin ninguna manipulación, todo esto se convierte en 2 camas individuales y media. Hay calefacción eléctrica en el interior, pero su fuente está en la parte trasera de la caravana. Así que quien duerme abajo lo hace más calentito. El de arriba pasa un poquito más de frío, pero en general es bastante cómodo. En su mayoría las playas de Islandia son negras, con polvo volcánico o rocosas. Y estas playas de arena tradicionales son bastante raras. Bueno, esta es probablemente su representante más famosa y hermosa, la playa de Raudisandur. Este nombre se compone de 2 partes, Rauda, que significa rojo, y Sandur, que significa arena. En nuestra opinión es una playa de arena roja, debido a que no ha habido actividad volcánica en los fiordos occidentales durante mucho tiempo y en consecuencia la ceniza negra no cubrió las playas durante mucho tiempo. En realidad parece un trocito de África que contrasta pintorescamente con el verde de las montañas de esquisto y el turquesa del océano Atlántico.
Bueno, no vinimos aquí con teleobjetivos para espiar a otros turistas. Lo cierto es que las crías de focas suelen descansar en esta orilla durante la marea baja, y hay muchas, pero navegamos varios kilómetros por la orilla y no vimos nada. Y digamos que volvimos al campamento, sin ninguna presa viva que fotografiar. E incluso sin esto, el lugar es realmente asombroso. ¡Sigamos! Desde la playa hasta nuestro próximo destino, hay unos 50 kilómetros, lo que podría llevar varias horas en coche o autocaravana, pero sin duda, merecerá la pena. El punto más occidental de Islandia se encuentra en los fiordos occidentales. Esto es bastante lógico, se llama Latrabjarg, y traducido significa rocas impresionantes. El lugar cumple plenamente las expectativas desde el borde de Islandia. Este es el acantilado más estético sobre el abismo Atlántico. Además de ser las más occidentales, estas rocas también son las más antiguas. Fue en estos lugares donde surgieron los primeros fragmentos de Islandia gracias a la actividad volcánica. Pero, como ya he dicho, no ha habido actividad volcánica, pero sí actividad aviar. Estos acantilados son uno de los sitios de observación de aves más grandes y famosos del mundo. Aquí se pueden observar diversas aves interesantes, en particular los famosos frailecillos, uno de los símbolos de Islandia. En otoño las aves migran hacia otro lugar y en su lugar solo se posaban gaviotas. Después de las focas se podría decir que este es el segundo fracaso de la fauna islandesa. No, pero incluso sin aves, Latrabjarg es un lugar espectacular. Y sin duda mereció la pena esa corta excursión y ese paseo. Estábamos listos para dirigirnos directamente a la tercera maravilla natural de los fiordos occidentales, pero no llegamos muy lejos, porque nos detuvo otro descubrimiento tecnológico inesperado. Así que mientras conducíamos sin sospechar nada, allí al lado de la carretera en algún pueblo estaba exactamente el mismo DC-3 estadounidense que en la famosa playa negra de Islandia continental. Bueno, para empezar, Islandia continental no existe, me refiero a la isla principal. Y si el DC-3 de la Playa Negra es el resultado de un accidente aéreo, entonces este avión 191 fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos en su base islandesa. A finales de los 70 fue dado de baja y un entusiasta local de alguna manera lo arrastró hasta aquí, a su pequeño museo de maquinaria antigua. Dentro del hangar también había un biplano AN-2 bastante raro y antiguo. Pero estaba cerrado, así que mejor nos fijamos en lo que encontramos al aire libre. El Douglas DC-3 se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 y fue el primer avión comercial exitoso que se convirtió para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y se produjeron copias bajo licencia en todo el mundo, en particular en la URSS, se conocía como LI-2. Es como si tuviera un fuselaje completo, y así es como se puede acceder a su interior desde abajo. Esto está muy bien. Esto es mejor que la playa. Casi hay una cabina completa. A ver si puedo pasar. La popularidad e influencia del DC-3 es innegable. Los pilotos de la época quedaron encantados con lo cómodo y futurista que era el avión en aquel entonces.
Y a pesar de que el modelo tiene casi 100 años, el DC-3 todavía se está modernizando en algunos lugares y se utiliza en pequeños vuelos regionales y exhibiciones aéreas en diferentes partes del mundo. Una verdadera leyenda de la aviación encontrada por pura casualidad. ¿Continuamos, capitán? La ruta que recorremos por los fiordos occidentales se conoce popularmente como carretera de circunvalación número 2. Por lo tanto, la número 1 es la que rodea la mayor parte de Islandia. Aquí las distancias son mucho más largas de lo que uno se imagina. Bueno, primero porque la carretera asfaltada a menudo desemboca en un camino de tierra. Y segundo, por supuesto, porque a veces hay que parar para hacerle una foto a una roca chula. Y llegamos probablemente al principal atractivo de esta península, casi al anochecer. Esta es la cascada Dynjandi. No tiene nombre islandés, pero es muy hermosa a su manera. Bueno, a mí personalmente me suena un poco a indio. Dynjandi es una palabra completamente islandesa que significa atronador. También se le conoce como la perla de los fiordos del oeste en las guías turísticas porque no parece obra de ningún paisajista. Desde arriba, un río turquesa con rápidos, que se descompone en arroyos y forma una especie de trapecio. Y luego todo esto fluye en rápidos arroyos hasta el fiordo más cercano. Y definitivamente valió la pena caminar 20 minutos hasta su base para comprender realmente lo estruendosa, es decir, ruidosa y enorme que es. Por cierto, mide 100 metros de altura. En el primer vídeo sobre Islandia, por si alguien lo recuerda, hice una especie de lista de éxitos de cascadas locales. Así que, si se completa, Dynjandi se destacará con seguridad entre las 3 primeras. Y por cierto, en esta lista se ve claramente lo raro que suena su nombre para Islandia. Una cascada preciosa, pero es recomendable poder visitarla mejor de día. Este camping se llama Tungudalur. Les encantan los nombres raros y fue el más cómodo de todo el viaje por Islandia. Nos preparamos café por la mañana, desayunamos en la cocina y empezamos a hablar de nuestros planes. Añadimos un día más y buscamos cosas más interesantes. O simplemente cerramos la circunvalación número 2 y abandonamos la península. Y el clima nos ayudó a solucionar este problema. A juzgar por el pronóstico, ya hemos gastado el depósito para un tiempo más o menos despejado en los fiordos occidentales, y qué suerte haber podido ver sus 3 atracciones principales bajo un cielo relativamente despejado. Nos queda un viaje muy largo para la segunda parte. Así que fuimos al pueblo más cercano a comprar algo para picar. En particular me gustaría destacar estas almendras islandesas con caramelo salado. Una auténtica droga. Y emprendimos el camino hacia la salida, que estaba bastante vacío y llano. Por lo tanto, Borja se permitió aumentar un poco la velocidad hasta que las luces de la policía parpadearon en el espejo retrovisor. Se acabó. Se acabó. El límite de velocidad de las autopistas aquí es de 90 km por hora y durante un rato conducíamos a 110. El policía nos lo explicó amablemente y también nos ofreció la terminal con la cortesía de prescindir de una advertencia severa por primera vez. ¿Puede que libre de impuestos por esto en el aeropuerto? No sé.
Y por favor, conduzcan despacio. Sí, lo siento. Lo sentimos. Gracias, adiós. Madre mía. Y bueno, en total, ¿cuánto nos costó acelerar en los fiordos occidentales? 600 euros. 600 euros, maldita sea. Gasto inesperado añadido a nuestra ruta. Pues ya lo veis, el exceso de velocidad en Islandia es carísimo. El único policía para nosotros. Probablemente estaba sentado allí descansando, tenía algún tipo de bebida energética y los calcetines tirados por la cabina. Bueno, volvemos. Parece que los fiordos no nos han dado una buena bienvenida. Ni de lejos. Pero no más de 90 kilómetros, Borja, te lo pido, por favor. Así que nos alejamos más despacio de la península y descubrimos en el supermercado que este no era el final de nuestra aventura financiera. Y también café por 52 grivnas. Todavía estoy impactado por la multa. 600 euros. Oye, me ha cobrado 2 veces. ¿Pero qué quieres decir? ¿La multa? No sé, me parece que hay poco dinero. Te cobró 2 veces. Así que dimos la vuelta, recorrimos otros 100 kilómetros, encontramos a ese policía. Por suerte no fue muy difícil. Y le pedimos que nos devolviera el dinero. Y finalmente, con la conciencia tranquila y sin el mejor humor, salimos de los fiordos occidentales y condujimos hasta otro fiordo antes del anochecer, pero ya en la parte principal de la isla. Nos mudamos al norte de Islandia, al pequeño pueblo pesquero de Höganäs. Aquí viven solo unas 100 personas y el entorno es ideal. Cae lluvia y nieve del cielo. Hay una especie de drakkar vikingo. Pero esta ciudad es famosa porque, por primera vez, en todo el país, comenzó a llevar turistas a avistar ballenas en el fiordo. Y, debido a la proximidad del pueblo a su hábitat, los precios de las excursiones están entre los más altos de Islandia. Y pagamos 63 euros por persona. Así que nos vistieron con auténticos monos de expedición con los que al parecer incluso se puede navegar hasta la Antártida y nos indicaron que ya embarcábamos. Reservamos este viaje con varios días de antelación, ya que el avistamiento de ballenas es una de las actividades turísticas más populares. ¿A quién no le apetece ver ballenas? Y nuestro ambiente era de lo más nórdico posible. La temperatura ronda los 0 grados y hace mucho frío en mar abierto. Y la lluvia y la nieve, con todos los problemas que conlleva, caían a cántaros. Borja ya ha mojado la cámara. Llevo una segunda cámara en una bolsa de pan para que no se moje. Todo por las ballenas. Y una hora después de empezar, alguien salió a recibirnos. Esta es nuestra ballena jorobada, una de las especies de mamíferos marinos más famosas, que se encuentra en casi todos los océanos, ya que migran distancias considerables, y lo hacen no solo para alimentarse, sino para encontrar mejores condiciones para aparearse. Por cierto, también son conocidas por sus cantos nupciales sobrenaturales. Estos gigantes suelen alcanzar unos 15 metros de longitud, y así es como se ven comparados entre sí. Este es el tamaño del Homo sapiens. Sin saber esto, y viendo partes de él desde la distancia, alguien podría no entender que una criatura gigantesca se encuentra ahora mismo debajo de él. En resumen, la cuestión es que cuando ves la cola de una ballena significa que se está sumergiendo, y que volverá a la superficie sin que sepamos cuándo ni dónde. Así que simplemente intentamos esperar. El capitán en el puente dice: «Ah, ya conocemos a esta ballena, es Barney. Tiene puntos blancos debajo de la cola». Bueno, es Barney. Por cierto, los barcos no asustan a las ballenas porque son muy inteligentes y se dieron cuenta hace tiempo de que aquí ya no se las caza y es muy posible coexistir con la gente.
Bueno, esta cacería fotográfica duró unas 3 horas y la expectativa, por supuesto, era el famoso salto de la ballena jorobada. Pero yo tampoco tendría tanta prisa con este tiempo. Saca la cabeza del agua, así que esto es lo más cerca que la tuvimos. Y durante el regreso a la base se pensó que este era el tercer fracaso animal de Islandia, pero en realidad no todo es tan malo. ¿Con qué frecuencia los ves saltar? Los vemos saltar en aproximadamente el 1% de los tours a los que vamos, así que no somos perdedores en absoluto. No, no hay perdedores. O sea, nunca sabemos cuándo va a suceder, es natural, es una lotería. Al menos ganamos algo. Conseguimos una ballena preciosa a la que llamamos Barney, así que esto es un éxito, genial, gracias. Gracias también, nos vemos. En general no se puede decir que haya sido un fracaso, pero podría haber sido un poco más seco y cálido. Y resultó que llovía, y entonces subimos al barco. Forma parte de una gran tormenta que ahora cubre Islandia como una cúpula. Tuvimos suerte de tener tiempo para navegar. Seguimos y avanzamos un par de kilómetros hasta un camping mejor equipado, donde pasamos el resto del día en nuestra guarida. Vale, bromear con el clima y los vientos islandeses, sobre todo con una rampa tan alta en el coche, es solamente para los más osados. Oh, no sé si se ve la cámara, pero ahora el remolque simplemente se balancea como un barco en una tormenta. Así son los vientos islandeses. Ayer nos quedamos en casa medio día esperando a que mejorara el tiempo. Y nos regaló el sol por la mañana. Resultó ser precioso. Mira, por un lado hay acantilados bastante escarpados y por el otro montañas nevadas de verdad. Incluso deseaba que fuera invierno. Pero no nos quedaremos aquí mucho tiempo, porque mientras el tiempo lo permita, tenemos que seguir adelante. Así que nuestro destino son las famosas tierras altas de Islandia. Esta es una extensa zona en la parte central de la isla considerada legalmente la más pintoresca, pero pocos turistas llegan allí, principalmente porque no hay carreteras asfaltadas y solo se puede acceder en vehículos 4x4. Incluso está escrito en un texto directo en el Congreso sobre las llamadas carreteras F de grava. En cuanto nos dirigimos hacia ellas empezó a nevar de nuevo y los caballos islandeses que nos encontramos en el camino empezaron a parecer de lo más cinematográfico. Bueno, también hay cosas que son menos cinematográficas. La nieve se mezcla con la lluvia. La temperatura bajó a unos 0 grados, pero 3 hechos nos mantienen en un buen camino. El primero es que las carreteras siguen oficialmente abiertas y en Islandia, de alguna manera, esto se gestiona como corresponde. Si fuera peligroso, las cerrarían. El segundo, según el pronóstico, debería hacer sol. Y el tercero, en nuestro estado de ánimo, si acaso esperaríamos a que pasara el mal tiempo. Sin embargo, no hubo necesidad de esperar porque literalmente en media hora salió el sol y comenzamos a subir las tierras altas con aún más confianza. Pero unos cientos de metros antes del final de la subida ocurrió lo que más nos preocupaba. En primer lugar, no comprobamos si llevábamos cadenas en las ruedas, pero nadie se esperaba esta tormenta y que la nieve se acumulara tan repentinamente hasta la rodilla.
Jamás pensé que haría esto a finales de septiembre. Bueno, salimos con bastante facilidad, pero decidimos no arriesgarnos más con una subida y rodamos en dirección contraria. Abajo no parecía haber tormenta, todo estaba limpio, verde, y aún así esos caballos islandeses pastaban, lo que esta vez me pareció menos cinematográfico. Nos vamos de aquí con las lágrimas en los ojos, porque hay nieve en la montaña, y como ha demostrado la práctica, mucha nieve, pero abajo solo hay un verde esmeralda. Pero no pensamos dejar de intentar llegar a las tierras altas. Pero para ello tenemos que hacer un pequeño desvío. Los senderos hacia las tierras altas también parten del sur de Islandia y para llegar allí volvimos a la carretera de circunvalación número 1 y nos desviamos a través de medio país. Así que recorrimos unos 500 kilómetros de norte a oeste y luego al sur. En el camino intentamos acortar un poco, pero la suerte nos devolvió la vista con una valla y la inscripción carretera cortada. Fue un día muy largo, de auténtico viaje por carretera, y lo completamos de la mejor manera. Se trata de piscinas termales municipales que se encuentran en casi todos los pueblos islandeses. Claro, no son tan elegantes para los turistas, pero la principal ventaja es que tienen mucho espacio y no es necesario reservar nada con antelación. Las aguas termales son exactamente las mismas, e incluso hay piscinas llenas para nadar. Es bastante barato, la entrada cuesta solo unos 6-7 euros por persona y parece que toda la gente de la ciudad se reúne aquí. En general es genial cuando pasas todo el día en el coche. Te recomiendo venir por la noche y antes de acostarte, estiras la espalda. Islandia, como un organismo vivo, se burla de nosotros. Salimos de norte a sur, condujimos todo el día por este país y el clima era simplemente más hermoso. Entramos en las tierras altas desde el sur y aquí alrededor comenzaba una auténtica fargo islandesa. Las carreteras de este lado eran mucho mejores, incluso paramos a ver otra cascada, Haifoss. Pero ni siquiera la añadiré a la calificación porque esta y todos los demás paisajes de los alrededores evocaban una auténtica añoranza invernal. Claro que también tiene su encanto escandinavo nórdico. Si nos fiamos de las fotos que vimos en Instagram de otros viajeros, hace una semana aquí todavía estaba verde. En resumen, era primavera. Y ahora tenemos la sensación de estar subiendo desde la base de la montaña a cualquier estación de esquí. Solo en Islandia ocurre a finales de septiembre y a una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar. Pasamos varias horas conduciendo por un camino brumoso para aprovechar el buen tiempo y contemplar bien las tierras altas. Y así continuamos, desde la niebla, como si en el mismo Fargo los guardabosques se hubieran presentado en nuestro camino. Nos explicaron que las carreteras estaban cerradas, pero que era cuestión de 1 o 2 días, porque este año, al parecer, nevó bastante pronto. Y nos sugirieron que diéramos la vuelta porque sacar a los turistas perdidos de la nieve no estaba entre sus cosas favoritas. Sí, decidimos seguir su consejo, y con el mayor de los disgustos,
decidimos marcharnos de aquí. Pero no significa que os vayáis a quedar sin contenido sobre las tierras altas. Este otoño cayó muy poca nieve, así que Borja, en su todoterreno, decidió ir allí un par de días y además filmar un poco. Y como vosotros me convierto en espectador, deseando que algún día pueda volver a visitarlo. Así que decidimos descansar un día después de unas excursiones por la nieve en la capital más septentrional del mundo. En general sombría y un poco húmeda. Sí, Reykjavik nos dejó una experiencia muy agradable. En la ciudad y sus alrededores residen aproximadamente 2/3 de la población total de Islandia. Pero en cifras absolutas la población del distrito es de tan solo 130.000 habitantes. No, y parece que no podemos hablar de ningún problema urbano grave. Me apresuré para cerrar mis principales atracciones turísticas. Primero, probar el shawarma local preparado con el famoso cordero islandés, con un adobo muy peculiar, con un toque de canela. Este fue el shawarma más caro de mi vida. 325 grivnas. Pero está buenísimo. En segundo lugar, contemplad el edificio arquitectónico local. La magnífica Hallgrímskirkja funcionó durante más de 40 años, del 45 al 86, y resulta que no solo es la iglesia principal, sino también la principal estructura a largo plazo del país. Este es el edificio más alto de Reykjavik, y curiosamente, a pesar de que Islandia tiene uno de los porcentajes más altos de ateos del mundo, casi todas las ciudades tienen una iglesia protestante. Es el edificio más visible y prominente de la zona. En total hay cerca de 350 iglesias en la isla de estilos completamente diferentes. Y la que más recuerdo es esta iglesia vanguardista que se asemeja a un centro de arte moderno en la ciudad norteña de Blönduós. Pasamos por delante de ella 3 veces durante nuestra estancia en Islandia, y una de ellas incluso presencié la aurora boreal desde ella. Como dicen, ¿cómo se sienten ahora ateos? Así que la proporción es de aproximadamente una iglesia por cada 1000 habitantes, lo cual es bastante. La razón de esta cantidad es que hace medio siglo en Islandia había serios problemas de carreteras. Por lo tanto, la iglesia luterana intentó facilitar el acceso a las iglesias a su público objetivo, colocándolas en cada esquina. Aquí está, por ejemplo, una iglesia muy elegante en los desérticos fiordos occidentales. Y aquí está esta pequeña iglesia en la península de Snæfellsnes, a la que, de hecho, nos dirigimos después de Reykjavik. Se encuentra entre la capital y los fiordos occidentales y es un lugar genial para una excursión de un día por carretera. Y justo nos quedaba el último día del alquiler para visitarlo y hacernos una idea general del viaje. Y empezaré con los resultados de nuestro transporte y alojamiento. Como ya he dicho, alquilar un tanque así cuesta una barbaridad de grivnas. Además, por supuesto, del consumo. En 7 días recorrimos aproximadamente 3000 kilómetros con un consumo de 15 litros a los 100. Pagamos solo un combustible, unos 750 por 2.
Bueno, la historia no es para nada económica, pero ofrece una libertad y flexibilidad increíbles para moverse por Islandia. Pero a veces es necesario literalmente ajustar el viento. ¡Maldita sea! Viento. Es brutal. Ese día, el viento del océano arreció tanto que hizo que el coche se saliera de la carretera. En lugar de levantar drones, simplemente sostener la cámara en las manos fue bastante problemático. El clima, por supuesto, jugó un papel importante en este viaje, pero es una parte integral de la experiencia en este país. En general, la península de Snæfellsnes es como una maqueta de toda Islandia. A la izquierda hay montañas nevadas y un lago. A la derecha, una hermosa playa volcánica. Aquí también se encuentra la roca más famosa y probablemente la más fotografiada en Instagram del país, el llamado sombrero de mago. Es lo primero que aparece en Google si buscas información sobre Islandia. Un dato interesante es que bajo esta montaña se encuentra una de las 5 prisiones islandesas. No tiene vallas ni rejas y solo tiene 23 celdas. La prisión de Kvíabryggja describe con gran elocuencia la tasa de criminalidad en la isla. ¿Dónde están las vallas? Incluso el alambre de púas. Eso es todo alrededor de la propiedad privada. En general hay muchas prohibiciones diferentes en Islandia. ¿Qué caminos se pueden tomar? ¿Qué vegetación se puede tocar? ¿Qué carreteras están permitidas para circular en coche? ¿Y dónde se puede dormir? Solo puedes pasar la noche en campings especiales. Infringir esta norma te llevará a una multa severa, aunque, si lo recuerdas, actúa con honestidad. Pero sobre todo gracias a estas estrictas restricciones, la naturaleza de Islandia sigue apareciendo como un fondo de pantalla, incluso a pesar de la constante afluencia de viajeros. Voy a ser sincero, no creo que viviese aquí permanentemente. Porque si estos lugares se convierten en tu vida cotidiana, ¿qué más podría sorprenderte? Quería terminar con algo más actual. Islandia se ha convertido en uno de esos países que recibe y brinda asistencia a los ucranianos que llegaron allí debido a la guerra. Solo había un cupo de 2000 personas y al momento de crear este vídeo, 22 de diciembre, solo 1,5 lo usó. Hablé con algunas mujeres ucranianas que se mudaron a Islandia y estaban encantadas con la bienvenida que recibieron y el paquete de atención social. Y también con el hecho de que a pesar del clima extremadamente frío, los islandeses les dieron una cálida bienvenida. Y los colonos a su vez se esfuerzan por integrarse rápidamente en la sociedad y encontrar trabajo aquí, lo cual según ellos no es tan difícil. Y ahora están aprendiendo islandés poco a poco, porque a pesar de que solo un pequeño porcentaje de nuestro planeta se comunica con él, los islandeses lo respetan mucho. Por cierto, gracias al idioma islandés y a las sagas islandesas escritas en él, se ha conservado mucha información sobre la época vikinga y real de la Rus de Kiev temprana. Y gracias a eso los científicos pudieron estudiar todo ese periodo. Y esta, si acaso, no es la mayor conexión histórica entre Islandia y Ucrania. Gracias. Gracias número 2. En consecuencia, gracias número 3 al Estado islandés, que aceptó con gusto a nuestros conciudadanos que huían de estas alarmas. Gracias número 4 a la naturaleza islandesa que en esas 2 semanas y media rompió fácilmente todos mis esquemas. Y gracias por supuesto número 5 a vosotros por ver mi contenido. A juzgar por los comentarios que aparecieron regularmente en algunos de los vídeos, supongo que esperabais esto con bastante expectación. Espero que en mayor o menor medida se hayan cumplido vuestras expectativas. Bueno, como siempre, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Bueno, recordad llenad los comentarios de valor, darle me gusta y compartid el vídeo con vuestros amigos. Y suscríbete si quieres ver contenido similar. Nos vemos muy pronto.